esas zapatillas que está en boca de todo el mundo, y es que todos conocemos a la 1080 V13 New Balance. De hecho, si no lo conoces, te dejo el vídeo review justo encima mío. Pues bien, la 1080 tiene una hermana, y esta hermana no es otra que esta New Balance Fresh Foam Bongo V6. Una transformación de la Bongo, yo te diría, y es que esta zapatilla es completamente nueva y totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y ya os avanzo que trae algo en su interior que viene un poco a cambiar las normas de las zapatillas con control de la pisada. Esta es Bongo V6, un modelo que tenéis ya en la web oficial de New Balance por un precio de 180 euros. Y que si hablamos de peso, estamos rondando unos 303 gramos aproximadamente. Señoras y señores, ¿eres fan de la 1080? ¿Eres fan de New Balance y todavía no conoces a su hermana la Bongo? Atentos, porque esta review creo que interesa a más de uno de vosotros. ...1080 V13, opción neutra para los amantes de New Balance. Bongo V6, amantes, ojo, también para los corredores, ya no solo que busquen soporte, sino también para los corredores neutros. Y es que, ya os avanzo la primera conclusión que saco después de haber probado durante más de 60 kilómetros esta nueva zapatilla, es que la Bongo cada vez es un poco más neutra. Con eso me refiero que creo que el corredor que necesite más control de estabilidad, sobre todo hacia la pronación, quizá la Bongo anterior puede ser mejor alternativa, o si no, incluso buscar otras opciones dentro del mercado. Y es que tenemos una Bongo mucho más blandita, mucho más agradable al tacto, pero también con una base ancha, una base sobre todo de esas generosas, una zapatilla que el corredor neutro podrá utilizar, como he hecho yo durante estos últimos días, y al mismo tiempo también aquel corredor que tiende a pronar, quizá no de una manera súper excesiva. Y es que esta zapatilla, como antes os avanzaba, se ha avanzado por completo y se ha transformado. Y lo ha hecho tanto a nivel de upper, tanto, fijaros, a nivel de suela, pero creo que el plato estrella y lo que va a llamar mucho la atención de muchos es lo que hay en la media suela. Cuando la vi por primera vez en Austin dije, aquí hay algo distinto, aquí hay algo especial, y es que tenemos el Fresh Foam X. De hecho, el Fresh Foam X, fijaros que la estructura es muy similar al que teníamos en la 1080. También deciros que aquí tenemos una zapatilla mucho más flexible, creo que lo podéis ver rápidamente. La nueva Bongo es un poco más rígida y todo tiene un porqué. Pues bien, no voy a avanzarme mucho a ello. Zapatilla de 6 milímetros de drop. En la web oficial de la marca nos marcan 27 milímetros de perfil en la parte trasera y 21 milímetros de perfil en la parte delantera. Yo creo que lo están haciendo sin contar plantilla. Yo creo que esta zapatilla es un poco más alto. Pero en fin, zapatilla que nos va a proteger. Una zapatilla de esas de máxima amortiguación. Corredores, tanto de peso ligero, de peso medio, también de peso elevado. Creo que esta zapatilla es complementaria para todos vosotros, pero principalmente para un entrenamiento rodador. Y es que la Bongo es de esas zapatillas que te protegen a nivel de tacto y a nivel de confort, pero al mismo tiempo te aseguran y te dan solidez en la pisada. Y de eso puedo dar fe porque la he estado probando y la verdad es que me he quedado bastante contento en líneas generales de esta nueva zapatilla. Fresh Foam X, eso no podía faltar, eso era indiscutible, pero en este caso tenemos como dos densidades. En un lado, fijaros que tenemos parte superior con un tacto sensiblemente más blandito, parte inferior mucho más cercana al terreno, tenemos un tacto más durito, pero fijaros que si le damos la vuelta, digamos que las tornas se cambian. La parte superior mantenemos el tacto blando, pero fijaros que hay menos espacio, y en la parte inferior más espacio. Os lo voy a girar rápido y así veis ambas diferencias. Esto tiene un porqué, evidentemente, porque esta zapatilla se indica un poco al corredor que tiende a pronar, más o menos, pero a fin de cuentas para aquel corredor que busca un control de la pisada. Pues bien, lo que hay entre medio de todo este compuesto, que creo que muchos ya lo conocéis y muchos incluso habéis saboreado ese sabor del Fresh Foam X, agradable, mullidito, y creo que, a ver si lo comparo con la 1080, sí que es cierto que no es tan blandito, pero es amable de sobras para acumular kilómetros semanalmente. Pues bien, que me lío, en media suela lo que tenemos, y creo que es el gran aliciente de esta zapatilla, es esto que hay aquí en color amarillo. Y que alguno dirá, Carlas, ¿qué es esto? Esto es una placa. Y de hecho, cuando tengo aquí una zapatilla completamente nueva de la Bongo, hago ese gesto de rigidez y fijaos que es una zapatilla tremendamente rígida. Pues bien, la idea de esto es similar, voy a llamar así, a lo que tendría que ser una placa de TPU. Aquí lo que ha aplicado New Balance es un compuesto, una especie como de film, que de hecho os voy a mostrar, que lo que está buscando, mediante una dureza
más elevada. De hecho, si aquí toco, parece que haya una auténtica placa. Pues bien, es un film de TPU mucho más pronunciado que encapsula justo en el interior de las dos bases de Fresh Foam, y lo que hacen es también mediante distintas formas, también en la zona media, justo en la zona del puente, sube sensiblemente. Lo que está buscando es ya no solo acunar el pie, sino también darle estabilidad, y esta estabilidad, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que era mucho más marcada en esta cara interna, ahora se produce tanto desde la zona del talón hasta la zona de la puntera. Tengo que reconocer que en larga distancia me ha gustado, y es aquí donde yo he notado más esa sensación siendo un corredor totalmente neutro. Al principio prácticamente ni lo notaba, ni me daba esa sensación de ir tremendamente controlado, que muchas veces con zapatillas de estabilidad, como podría ser, yo que sé, la Guide de Saucony, incluso, yo que sé, me viene a la cabeza otros modelos como la Glycerin GTS, lo notamos mucho más relevante desde ese primer momento. En el caso de la Bongo, la verdad es que esa sensación se disipa prácticamente por completo, y eso, juntamente también con una base, fijaros, reformulada, ganando también en ancho, y una base y un talón más pronunciado, lo que consigue, y en este caso ha logrado New Balance, es tener una zapatilla que se amolda a todos los corredores, independientemente cómo pises. Si eres más o menos técnica, tenemos una pisada progresiva, controlada y al mismo tiempo segura, para que creo que cualquiera que se enfunde esto en los pies encuentra una opción diaria ideal. Evidentemente el propósito de la Bongo es un propósito totalmente rodador. Yo he intentado bajar un poco de ritmos con la zapatilla y le cuesta, es de esas zapatillas un poco aparatosas, y seguramente el efecto de la placa esta que lleva en el medio, este film, que hace una adaptación 360 del control de la pisada, también tiene ese pequeño hándicap, pero el pesar 350 gramos en mi talla 11 US, eso le penaliza sensiblemente. Es un modelo que rodando a 4.45, 5 para arriba, modelo óptimo para todos aquellos corredores más o menos pesados, con una técnica de pisada o con otra. Esta zapatilla tiene un propósito rodador, incluso regenerativo, gracias también al tacto de este Fresh Foam X, que yo creo que hace las delicias de prácticamente cualquiera que busca una zapatilla de este estilo. Hemos hablado un poco ya de la media suela, de lo que nos puede servir, qué tipo de entrenamientos, qué estabilidad nos da, qué seguridad, qué protección, pero pasa un poco lo mismo en términos, o si nos centramos en la zona superior del upper. Aprovechando que tengo la 1080, fijaos que tenemos un upper de un material, te diría, bastante parecido, y que en carrera transmite un poco las mismas prestaciones. Este material, que tiene, yo te diría, un poco de knit, un poco de engineered mesh, lo que está priorizando básicamente es la adaptabilidad del pie y sobre todo la amabilidad. Quizá en términos de transpirabilidad no es que destaque en exceso, de hecho creo que en verano esta zapatilla lo va a pasar mal, entre comillas. Es una zapatilla un poco más de primavera, invierno, que aquí es donde yo creo que va a estar más cómoda. Yo he estado entrenando con ella en meses de octubre, que estamos aquí en Barcelona, entre 15 y 22 grados, y aquí a primera hora de la mañana no he tenido ni un solo problema en transpirabilidad. Material, fijaros, con distintas densidades para dar un poco más de adaptabilidad al pie y sobre todo estabilidad lateral. Creo que lo consigue y con creces, y sobre todo en esta parte interna, donde fijaros que tenemos una especie como de doble densidad para proteger sensiblemente de esa rotación interna y también intentar volver a proteger el pie hacia el interior. La lengüeta con un poquito de flexibilidad, maleable, y fijaros que va unida lateralmente mediante dos tensores, dos elásticos, que lo que hacen es prácticamente eliminar cualquier tipo de movimiento. En ese sentido no puedo poner ni una sola pega. Y la zona delantera con un poco más de microperforaciones, con este material como más extendido, sensiblemente quizá más flexible que el de los laterales, para que los pies tengan espacio de sobra, los dedos en este caso. Horma universal. La impresión que me he llevado es que habitualmente yo soy 45 y quizá talla sensiblemente más grande, sin irse de madre, pero sí que es cierto que la horma ha ganado espacio si la comparo con lo que tenía en la antigua Bongo V5. Y la zona del contrafuerte, cositas bien, cositas no tan bien. Si bien me pasa lo mismo que con la 1080, que esta parte trasera del Aquiles da la impresión de que queda húmeda. No sé si es el material empleado por New Balance, que es incluso demasiado protegido, no transpira tan bien como lo hace el resto. Contrafuerte marcado, fijaros, bastante rígido. De hecho hay una pieza interior que lo que hace es dar soporte y estabilidad en esta parte del contrafuerte. Y ojo, porque según el tipo de calcetín que he utilizado, he tenido la impresión de que el pie me bailaba en esta zona de aquí. Calcetín fino, me ha ido, si tengo que reconocer, no me ha ido bien. Con un calcetín un poco más grueso, más tupido, he notado que la zona del collar abraza mucho mejor el pie y me da mucha más seguridad a la hora de acumular kilómetros. Una zapatilla que en términos de confort mantiene todas sus
sus propiedades, yo diría que incluso las eleva, y que al mismo tiempo también con una estabilidad mejorada a través de geometrías más anchas y una zapatilla, como voy a llamarla así, como más ancha en líneas generales, nos promete todo lo que necesitamos siempre que hablemos de entrenamientos de volumen y kilómetros. Novedad interesante si comparamos esto con lo que había antes. Lo vemos en la suela. Fijaros la distribución, es un poco atípica. Creo que tiene lo mejor o lo mismo que la 1080 en cuanto a rendimiento y también lo peor. En ese sentido comparten muchas de sus cosas. Fijaros que tenemos el caucho Endurance repartido de una forma similar al que tenemos en la 1080, con la gran diferencia es que en la cara interna, justo aquí, tenemos más protección con las Bongo. ¿Precisamente para qué? Pues darle ese extra de adaptabilidad al terreno y también de la rotación del piezal interior, y también un poco más de protección, ya que aquí tendemos a acumular mucho más peso y hacer de aquí una goma más duradera. El resto descubierto el Fresh Foam X en esta parte medial, parte trasera, y en la zona delantera fijaos que tenemos esta especie como de hexágonos que hacen una especie como de relieve, yo le digo unos hexágonos 3D, y es que aquí ya ayudan un poco a comprimir la espuma, hacen un poco ese efecto ya de amortiguación desde el minuto 1, se van metiendo hacia adentro y cuando haces el despegue se descomprimen y ayudan un poco en cierta medida también a darnos dinamismo a la carrera. Distintos surcos, fijaos que no tenemos los clásicos surcos horizontales, sino son más bien verticales, y eso juega un poco en sintonía a la forma tipo balancín de la propia zapatilla. Fijaos que no tenemos un rocker de esos tremendamente pronunciadas, la distancia del suelo a la puntera no es de esas súper elevadas, con lo cual con esta rigidez inicial lo que hace es una transición un poco más fluida, pero también más controlada. Y a tener en cuenta, y este detalle creo que es interesante remarcar, es la forma que el film hace, sobre todo en esta parte talonar. Fijaros que aquí es un poco más baja y aquí en la cara interna sube. ¿Y eso por qué sucede? Pues básicamente porque cuando entramos con el talón, sobre todo aquellos taloneadores, lo que buscamos es que el tacto o la amortiguación sea más amable. Es por eso que la zona, o en este caso el Fresh Foam X más blandito, se encuentra mucho más pronunciado en esta parte lateral externa que en la parte lateral interna, donde aquí rápidamente lo que buscamos también medidas o durezas un poco más elevadas es corregir precisamente la pisada. De esta manera, con este film TPU lo adapta a la pisada al correr con ellas. Estas Bongo, espero que haya quedado claro en este sentido el porqué de esta placa y en este caso la geometría que le ha aplicado New Balance a la mediasuela y a este nuevo film novedoso que la zapatilla esta Bongo V6 aplica entre su mediasuela y la suela. Como os comentaba, distintas láminas de blown rubber, un poco más de durabilidad o menos en según qué zonas estratégicas. Tengo y me da la impresión de que esta zapatilla le pasará un poco lo que pasó a la 1080, que los tacos más exagerados de la zona del metatarso con el paso de los kilómetros van a ir perdiendo un poco su relieve, un poco su dibujo, pero eso sí, habrá que consumir un poco más de kilómetros para ver finalmente si sucede o no también con estas Bongo V6. Zapatilla innovadora, si hablamos de ella como zapatilla de running, esta Bongo V6 que se transforma, que se hace más blanda, que abre las puertas, yo te diría, a muchos corredores, tanto los neutros como busquen un poco de estabilidad, pero también aquellos pronadores leves que busquen una zapatilla sin que sea muy marcada, sobre todo en términos de pronación, y una zapatilla a tener en cuenta para el día a día de máxima protección para todos los fans de la marca norteamericana. Nosotros la probaremos y te diremos cómo funciona, como siempre, en rollrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.